recordad que primero se diseñaba este controlador atendiendo a esta función de transferencia y luego se diseñaba este controlador atendiendo a esta otra función de transferencia. ¿Vale? Y estuvimos viendo ejemplos, la forma en la que esto se calculaba y ejemplos donde esto ocurría. Y esto es lo que nos dio tiempo a ver del tema 9. ¿Este ejemplo lo llegamos a ver, el del variador de frecuencia también? Yo creo que sí, ¿no? ¿Puede ser? El control en cascada lo vimos entero, ¿verdad? Yo creo que sí. Nos quedamos aquí. Este no lo vimos. El sistema con retardo puro, el predictor de Smith, este sí que me suena que no. ¿Vale? Bueno, como comentábamos, este tema se basa en ver qué podemos hacer más allá del PID para mejorar las prestaciones de los lazos de control. Hemos visto la problemática de cuando tenemos perturbaciones muy fuertes y cómo podemos ayudar al controlador para corregir esas perturbaciones fuertes, bien con la prealimentación si tenemos un sensor que mide directamente la perturbación, o bien con el control en cascada si lo que tenemos es un sensor que mide la señal intermedia que hay en el proceso que nos habla de alguna manera de la perturbación más rápido de lo que lo hace el sensor final. Bueno, pues ahora nos vamos a enfrentar a otra problemática también muy común, sobre todo en los sistemas lentos químicos en los que hay normalmente o bien arrastre de materia o bien algún tipo de gradiente de algún tipo a lo largo de una superficie. De manera que lo que ocurre en algún punto se descubre su efecto aguas abajo un rato después. Imaginemos esto que estábamos analizando hasta ahora, que era el calentamiento de un fluido en un depósito. Este líquido, nosotros aquí lo calentamos, sale por esta tubería y esta molécula que aquí está caliente, nosotros descubrimos su temperatura, si por lo que fuera aquí no pudiéramos poner el sensor y lo tuviéramos que poner lejos, descubriríamos su temperatura aguas abajo, aquí. Con lo cual ahí habría un retardo temporal importante. Esos retardos temporales hemos aprendido a modelarlos, que es lo de E elevado a menos T por S. El efecto lo conocemos y sabemos diseñar controladores para estos sistemas. Sin embargo, recordad que cuando un sistema tenía mucho retardo, empezamos a tener problemas de estabilidad. No sé si os acordáis que en el diseño basado en modelo, hoy me va a costar esto porque no me va el disco duro externo este. Cualquiera. No sé, no me bajan las cosas hoy. Parece ser que no va a poder ser. Lo podéis comprobar en algún problema. Si ponéis en un problema cualquiera de los que os hemos planteado, ponéis un retardo mayor que el que ponga el enunciado, veréis que el diagrama de Nyquist resulta que sufre este cambio. Aquí tenemos un sistema cuyo diagrama de Nyquist, por ejemplo, hace algo como esto, un sistema con un controlador, el que sea, y el retardo lo ponéis mucho mayor para ver cuál es el efecto del retardo. ¿No os acordáis que el efecto de la ganancia es como una especie de zoom? ¿Vale? Pues el efecto del retardo es el siguiente. Es que todo esto empieza a hincharse conforme nos acercamos. Bueno, lo de cero porque si no, no se entenderá. El punto de partida es el que he dibujado antes y he borrado. Si ahora eso le pusiéramos más retardo, resulta que en esta zona de aquí se empieza a hinchar y nos aparece una espiral. Cuanto más retardo, más pronunciada es la espiral esta. ¿De acuerdo? Eso hace que esta zona de aquí se acerque mucho a la zona -1, por ese efecto. Y eso es lo que provoca que los sistemas con mucho retardo sea complicado controlarlos sin oscilaciones.
O, dicho de otra manera, si quieres conseguir que un sistema con mucho retardo no oscile, como esto de forma natural él solo se va a acercar al punto -1, para conseguir hacer esto más chiquitín y alejarlo del punto -1, te toca poner ganancias muy pequeñas. Entonces, para que no oscile, al final lo que necesitas es un controlador que vaya muy, muy lento. ¿Qué significa esto? Que si el sistema ya de por sí tenía un retardo, ¿cómo incide negativamente sobre la estabilidad, sobre las oscilaciones? Nos va a pasar que no solo el sistema se retardaba, sino que además cuando está bajo control es lentísimo, además del retardo. ¿De acuerdo? Es decir, es un efecto multiplicativo para ir cada vez más lento, el que tiene el retardo puro. ¿Vale? Bueno, esto es un problema, sobre todo en procesos químicos lentos y con arrastre de materia. Esta problemática se da mucho en la industria química, en BP, en V, en todo lo que hay en el polígono del Serrallo, o en los hornos cerámicos, que también tienen una dinámica muy lenta. Entonces tienes que optar o si quieres ir rápido, vas a ver oscilaciones, o si quieres que aquello no oscile, pues vas a ir muy lento. Pero es complicado llegar a ese punto intermedio interesante, como hemos visto en casi todos los modelos matemáticos que hemos utilizado. Bueno, de hecho, en algunos problemas que ya ponemos a propósito, mucho retardo, si os fijáis bien las soluciones en los diferentes apartados que os proponemos, tratan de enfatizar un poco ese efecto para que os quede claro. Si buscáis mucha rapidez, acaba oscilando mucho, y si queréis que oscile poco, acaba siendo muy, muy lento. ¿Vale? Además, muy distantes las soluciones entre sí. Bueno, si somos capaces de obtener un buen modelo matemático que explique ese retardo y la evolución dinámica y la ganancia, la constante de tiempo asociada a toda esta parte de aquí, y el retardo, existe una técnica que es lo que se conoce como las técnicas basadas en predictores, en predecir el futuro, o lo que se conoce también como técnicas de control inferencial, inferir el futuro. Predecir, inferir, esos son, viene a decir lo mismo, se trata de si utilizamos vocabulario más de control o de estadística. Usan palabras diferentes, pero bueno, el concepto sería el mismo. Otro ejemplo en el cual también hay arrastre de materia, en el cual se produce esta idea, en el cual se produce este fenómeno que nos complica la dinámica de un retardo fuerte, sería, por ejemplo, en un sistema de laminación. Esta máquina, por ejemplo, la podemos encontrar por aquí cerca a día de hoy se habrá cambiado de nombre o cómo estará funcionando aquello, pero en Sagunto, pues allí hay, en el puerto de Sagunto, hay siderúrgicas que cometido es que reciben unas bobinas de chapa de acero de cierto espesor y las pasan por estos mecanismos para conseguir chapa de un espesor menor, con las cuales luego la Ford en Almusafes pues hace el capó, la puerta del coche, lo que tenga que hacer. ¿De acuerdo? Es decir, alguien en otro lado lejano fabrica chapas de acero, pero con un espesor grueso, y luego aquí se utilizan para diferentes cosas con diferentes espesores tras procesos de este estilo. Este proceso de aquí es crítico porque, bueno, ahí puedes tener problemas de que de algo se incruste, alguna impureza, alguna historia. Entonces, todo eso está en cabinas muy protegidas, normalmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en general esto, pues me imagino que se tiene que hacer con cierta temperatura, pues para que los materiales, en fin, las transformaciones que conocéis de las asignaturas de materiales se lleven a cabo de forma correcta, lo que sea. Entonces, ocurre lo mismo. Hay que esperar a que esto, pues si hay dilataciones, contracciones en esta zona, lo que sea tal, hay que esperar un poco a que cuando este trozo de materia se haya procesado, se haya enfriado, lo que sea tal, y haya salido de la cabina de protección, donde está la atmósfera protegida, podamos medir el espesor. Eso provoca que la fuerza que yo hago aquí para decidir un espesor, descubro qué espesor real ha generado un buen rato después. ¿Veis la idea? Vale. Otro ejemplo donde se puede dar esta problemática puede ser en sistemas donde tenemos un tanque de homogenización muy grande. Por ejemplo,
en una depuradora. Imaginemos que nuestra acción de control fuera la agitación o la aireación que tenemos desde abajo para que con el oxígeno vayamos limpiando las aguas residuales antes de llevarlas a los ríos o al mar o lo que sea. Entonces, hasta que todas esas burbujitas de agua o toda la agitación digamos, tiene efecto sobre toda la piscina que tenemos ahí, también hay cierto retardo de tiempo. O el efecto que tiene el agua conforme llega hasta que se disuelve entre toda el agua que ya había allí y vemos su efecto. Entonces ahí tenemos igualmente un retardo. Por ejemplo, podemos nosotros inyectar con una aireación agua por la parte de abajo o agitar o lo que fuera y hasta que toda esa agitación se lleva a cabo, las burbujas se distribuyen por allí para limpiar el agua y por fin esa agua limpia empieza a salir de los depósitos de la depuradora. Cuando vemos por fin que estamos consiguiendo un cambio, seguro que ha pasado muchísimo tiempo. Notaremos un retardo. Entonces es otro caso en el cual se puede producir un retardo muy importante. Bueno, ante toda esta problemática, que se da mucho de forma física, natural, del retardo, tenemos el problema de control que hemos explicado. En esos casos, sí necesitamos una velocidad de respuesta mayor que la que nos pueda dar un control PID estándar, podemos utilizar la técnica que se conoce como control con predictor de salida. ¿Cuál es la idea? La idea es que hemos visto que el hecho del retardo suele tener algún tipo de explicación física. De manera que si yo pudiera medir, por ejemplo, ahí en medio la señal de salida, yo lo que estaría midiendo ahí es la señal del futuro que tendré 3 segundos después. ¿Correcto? Es decir, lo ideal sería, si yo en vez de poner el sensor allí al final del todo, pudiera ponerlo en medio, ganaría tiempo, porque no tendría un sistema con tanto retardo y con tantos problemas de oscilación y velocidad de respuesta como hemos comentado aquí que iba a pasar. Sí, supongamos que tenemos un sistema en el cual pudiéramos distinguir entre el proceso, la dinámica pura y el retardo provocado por la ubicación del sensor, el arrastre de materia, etc. ¿Vale? Entonces, supongamos que pudiéramos medir ahí. ¿Qué significaría el suponer que puedo medir ahí? Ahí significa lo siguiente. En los ejemplos anteriores significaría que yo pudiera poner el sensor de temperatura aquí, o que yo pudiera poner el sensor de espesor aquí, o que yo pudiera seguir el agua que ha entrado sucia y por aquí en medio, en algún punto, yo pudiera medir qué concentración de suciedad tiene, o de amonios y cosas, antes de verterlo, de hacer el vertido. ¿Vale? Sería esa idea. Entonces, supongamos que tenemos esa medición. Si yo tuviera esta medición, este controlador yo lo podría diseñar, yo lo podría diseñar en función de quién. Yo podría diseñarlo en función de GDS, que sería un sistema normal, con una dinámica normal, que me llevaría a un controlador con una dinámica que controlaría el proceso en bucle cerrado con una velocidad normal, con lo que hemos hecho todo el curso. ¿Me seguís? Si yo no puedo medir ahí, sino que me toca medir aquí, ahí el problema es que el controlador, si yo cogiera, si yo puedo medir aquí, con lo de los puntitos, con lo de las rayitas, perdón, entonces yo el controlador lo puedo diseñar así. Pero si a mí me toca, digamos, medir aquí, con bolitas, ahí lo que pasa es que mi controlador tendrá que diseñarse en función de todo lo que ve el controlador, que es el proceso con retardo. ¿De acuerdo? Con lo cual, este controlador de aquí, el que
utiliza la medición de verdad, vaya, porque esto es lo que realmente se mide. El controlador que hay que diseñar con la medición de verdad, como hay retardo, tendrá la problemática que hemos explicado. Para que no oscile, me va a llevar a un controlador muy lento. ¿De acuerdo? Si yo pudiera medir aquí, yo podría diseñar con el proceso de la dinámica normal, sin tanto retardo, con lo cual yo podría ir a un controlador rápido. Aunque luego la realidad es que este retardo, al menos en el sensor, igualmente estaría. Vale, entonces, ¿cómo puedo conseguir yo algo equivalente a medir aquí? A medir antes del retardo. Es decir, algo equivalente en los ejemplos prácticos a medir aquí, donde no ha sido posible poner un sensor. O algo equivalente a medir aquí el espesor, donde no ha sido posible poner un sensor. O algo equivalente a medir por aquí en medio de la depuradora las concentraciones, algo que no ha podido ser, no es posible. ¿Vale? Bueno, ¿cuál es la idea? La idea es la siguiente. Os voy a explicar paso a paso cómo se llega a la solución final. La idea sería la siguiente. ¿No hemos dicho que a nosotros nos gustaría poder medir aquí? ¿Vale? Esto es la realidad física. La realidad física, que por aquí puede haber una perturbación, luego lo comentaré, y esto realmente está inaccesible. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger y... Perdón, se me ha borrado esto. Vale. Bueno, suponemos que conocemos un modelo del proceso, que conocemos GDS. Entonces yo cojo y hago pasar U por GDS. Vale. Esta señal que yo tengo aquí, en un principio, parece que es la misma que esta, ¿no? Porque es la U, que yo la paso por la G, es lo mismo, ¿no? Yo cojo esta señal y es esta la que lleva mi controlador PID. De momento parece que ya está resuelto el problema. Hemos cogido y en lugar de tomar esta medición, hemos hecho uso del modelo matemático, paso mi acción de control por el modelo matemático, supuestamente. Y esto es mi medición, esto de aquí supuestamente es la medición que yo tendré dentro de t segundos. Eso es lo que es este valor, ¿no? Con lo cual, aquí estoy teniendo la medición que yo tendré dentro de t segundos estimada. Uso el gorrito de estimación, como hacemos en las asignaturas de estadística, ¿no? Cuando decimos un estimador de no sé qué, le ponemos un gorrito. Vale. ¿Alguien ve algún problema en esta idea de aquí? ¿Se os ocurre algún problema que pueda tener esto? ¿Es verdad que la salida que hay aquí en medio depende de G y de U? Como G por U. ¿O depende también de alguna posible perturbación? ¿Alguna posible perturbación que pudiera haber ahí? ¿O alguna posible perturbación con una G que pudiera haber por aquí? Esta señal realmente no solo es G por U, sino que normalmente también va a estar afectada por más cosas. ¿Vale? Con lo cual, esto es una buena idea, pero no es una buena predicción la que estamos haciendo. Porque esta predicción no tiene en cuenta estas señales. ¿Lo veis? Bien, ¿qué podemos hacer para que esta estimación quede corregida de tal forma que tenga en cuenta esas discrepancias? Bueno, pues podemos hacer lo siguiente. Yo cojo ahora aquí GDS y la paso por el retardo también. ¿Vale? Perdón, cojo esta señal del futuro estimada y la paso también por el retardo. Es decir, esto es mi estimación de lo que debería valer el sensor, ¿no? Ahora bien, este sensor sí que recoge la realidad, porque es un sensor físico que hemos puesto ahí, lo hemos instalado y entonces nos está diciendo cómo evoluciona la salida. La salida depende de todo, no solo de la acción de control, sino también de las perturbaciones que puedan haber por ahí por el medio. Pero lo que hacemos ahora es comparar
esta señal de estimación de mi salida con la salida real y lo resto. Y esto es lo que yo le llamo error de predicción. Esto es lo que yo me creo que vale la salida y esto es lo que de verdad vale la salida. ¿Vale? Y cogemos este error y se lo sumamos a nuestra estimación inicial. De esta manera, nuestra estimación inicial, aquí la corregimos con lo que la estamos liando por culpa de perturbaciones y esa corrección la usamos para mejorar. Y ahora sí, tenemos aquí la estimación del futuro, pero digamos corregido. Si hacemos esto, ahora el controlador, de nuevo, fijaros que la idea de la que partíamos es que el controlador, antes de poner todo esto para corregir, estamos diciendo que el controlador solo veía G. Con lo cual, podemos hacer que el controlador se diseñe con G, sin el retardo. Es decir, podemos diseñar un controlador tal que nos lleve a una dinámica rápida. ¿Queda clara la idea? Eso sí, el retardo nunca nos lo vamos a quitar de encima. El retardo va a estar, pero por lo menos el controlador no está diseñado basado en un modelo con mucho retardo, porque eso nos llevaba o a un sistema muy oscilatorio o a un sistema muy lento para que nos sirva. ¿Vale? ¿Ha quedado clara la necesidad del predictor y de dónde viene llegar a esta estructura? Vale, con lo cual, resultado, este de aquí. Cogemos y nuestro controlador será todo este diagrama de bloques al completo, todo entero, ¿eh? Pincharemos aquí la acción de control, nos la llevaremos a nuestro modelo matemático. Supuestamente esto inicialmente ya es una buena predicción, pero la corregiremos por si acaso hay perturbaciones y tal. ¿Cómo? Haremos pasar esa predicción inicial por el retardo también de forma matemática en nuestro ordenador. Y esa estimación de lo que debería dar el sensor lo comparamos. Esa comparación, que es el error, lo usamos para corregir esta estimación que teníamos inicialmente y esto sí que ya finalmente es nuestra predicción del futuro. De manera que poniendo estos dos bloques y este nodo sumador y este otro nodo sumador, o restador, o como lo queráis llamar, ahora ya podemos diseñar el controlador con solamente la G y tendremos una dinámica rápida. ¿Vale? ¿Está clara la idea? Bien. Y ahí va. Si obtenemos la dinámica de bucle cerrado de este sistema, veremos que pasa lo siguiente. Al menos frente a referencia. Frente a referencia pasará esto. La salida del sensor respecto de la referencia, os lo dejo como ejercicio, va a ser igual a C por G, 1 más C por G, que esta es la dinámica que normalmente conocíamos, ¿correcto? Pero luego quedará multiplicada por el retardo. Fijaros, el retardo nunca nos lo vamos a quitar de encima. Simplemente es que el controlador lo podremos diseñar para la G sin el retardo, con lo cual nos llevará a soluciones o menos oscilatorias o más rápidas que si lo hubiéramos diseñado para toda la dinámica conjunta. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, vamos a ver otras técnicas de control. Esta realmente ya la conocemos, pero por nombrarla de forma genérica en este tema, ya que habla de estructuras de control, que sería la estructura de control basada en 2 grados de libertad. Más que 2 grados de libertad, esto se refiere a que diseñamos 2 controladores a la vez para un mismo proceso. La idea sería la siguiente: tener una función de transferencia de prealimentación, feed forward, pero de referencia, no hay perturbación, prealimentación de referencia, y una función de transferencia de feedback, de realimentación, que multiplica la salida. ¿Vale? Bueno, de esta manera, si queremos calcular la dinámica en bucle cerrado, fijaros, por ejemplo, la salida frente a la referencia, ¿vale? Tendríamos CFF por G, cadena directa, partido 1 más lo que haya en bucle cerrado. 1 más G por CFB. Y frente a perturbación, solo aparecería FB, no FF. Bueno,
Esto realmente es lo que ya estábamos haciendo en el PID. Cuando primero diseñamos el PID en términos de perturbación, el ISE, el IAE, el ITAE, etcétera, y cuando acabamos decimos, bueno, y ahora voy a retocar B y C para que vaya bien ante referencia. Es la misma idea. El control PID con ponderación de la referencia es un control con 2 grados de libertad, donde el control que ponemos aquí dentro se repite aquí, pero con los parámetros de ponderación B y C. Factores de ponderación B y C, ¿de acuerdo? Pero en general podríamos diseñar un controlador solo para realimentar y otro controlador solo para mejorar la respuesta ante referencia. Sin necesidad de que uno sea un PID y el otro el mismo PID, pero con la B y la C. Podrían ser 2 cosas cualesquiera. Bueno, como curiosidad. ¿Vale? El caso más simple es el de la ponderación de la referencia. Cuando usamos PID, lo que acababa de comentar, ahí lo tenéis escrito para corroborarlo. Y vamos a ver ahora otras técnicas. Control de ratio. Esto es muy importante en procesos químicos porque muchas veces tenemos 2 tuberías donde pasan 2 fluidos con cierto caudal y lo que necesitamos es que cuando esos 2 fluidos se juntan en una nueva tubería formen una mezcla en la cual se cumple alguna relación estequiométrica para que esos 2 compuestos generen un nuevo compuesto que se está produciendo y se lleva pues, a almacenarlo o para que reaccione con algo, lo que sea. Claro, ¿cómo conseguimos eso? Pues lo normal para conseguir eso es que ponemos un primer controlador que controla, por ejemplo, un caudal. Y ya tenemos ese caudal controlado. Y ahora lo que necesitamos es controlar el caudal de otra tubería, pero de tal forma que ese caudal siempre esté cumpliendo con cierto ratio con respecto al otro caudal. Entonces controlamos el primer caudal y esta medición la hacemos pasar por el ratio que buscamos entre esos 2 caudales para cumplir con la reacción, con la relación estequiométrica y el propio caudal que estamos consiguiendo nos dice cuál debería ser el caudal del otro proceso. ¿Vale? Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, otras ideas para controlar eso que acabamos de decir, como podría ser cómo cumplir con un ratio estequiométrico, pero no entre 2 variables que estamos controlando como antes, sino entre una variable que es una perturbación y otra que sí que estamos controlando. Imaginemos, por ejemplo, este sistema de aquí en el cual aparece por aquí un fluido, por aquí por un serpentín, se calienta con una llama y sale aquí caliente. Como podría ser, por ejemplo, no sé exactamente esto, pero esto podría ser el termo de casa para ducharnos con gas natural, por ejemplo. Llega agua de la calle, se calienta y sale hacia la ducha. Bien, entonces lo normal, bueno, en casa no tenemos control, simplemente está en bucle abierto, pero bueno, en industria si quisiéramos una temperatura muy concreta, pondríamos aquí un controlador con una referencia e iríamos decidiendo en función de la temperatura que queremos en el fluido, por ejemplo, podríamos ir decidiendo cuánto caudal de gas queremos aquí. O directamente podríamos ir abriendo o cerrando esta válvula para que hubiera más gas y por lo tanto más calor o menos. ¿De acuerdo? Ahora bien, para formar la llama se debe cumplir que el gas y el aire de la calle, digamos que cumplan con cierta relación estequiométrica para que la llama no sea así, no esté mal hecha. Es decir, no sea esas llamas que son demasiado azules o como demasiado rojas, sino que esté con la mezcla estequiométrica que toca, con el oxígeno que le corresponde al gas que queremos quemar, ni más ni menos. Entonces, en ese caso, pondríamos aquí un caudalímetro, flow, pondríamos un caudalímetro, lo multiplicaríamos por el ratio y esto de aquí, al fin y al cabo, esto lo que nos está diciendo es que este fuel, el gas natural, en el caso del termo de casa, como hemos puesto como ejemplo, como está variando en función de este controlador, este caudal puede ir variando todo el tiempo. Con lo cual, en función de la variación que midamos, multiplicamos por cierto ratio y eso nos da el caudal que nos gustaría que hubiera en el aire. Entonces, este
caudal lo medimos y este controlador va decidiendo cómo abrir la válvula de entrada del aire para que se dé una formación de llama correcta. ¿De acuerdo? Vale. Otro ejemplo de el control de ratio. Bueno, este es un ejemplo muy completo que se da mucho. Este ejemplo lo tenemos en V. Tienen varias calderas de estas, calderas de vapor, que son unos sistemas que tienen las grandes industrias químicas para poder tener vapor de alta presión para sus propios procesos. Esto lo tenemos en el polígono de desarrollo, en V, en BP, en la actual estación generadora de gas de ciclo combinado que hay ahora de Iberdrola. La verdad es que no lo sé si ahora lo tienen esto, pero en la que había antiguamente de Fuel y en la que desmantelaron hace ya muchos años, ahí, por ejemplo, también estaba este sistema. En esas industrias muchas veces se necesita internamente para sus procesos vapor de alta, media o baja presión, con los que hacer ciertas modificaciones en otros procesos, pues para poder mover algo o presionar o lo que sea. La cuestión, ¿cómo funciona esto? Entra por aquí agua líquida, esta agua se viene aquí al evaporador este, donde por aquí hay cierta transferencia de calor, se hace hervir el agua, se genera vapor y este vapor se envía a otros procesos. Bueno. Este vapor se ha de generar de tal forma que tenga cierta presión, porque el resto de procesos esperan que les llegue cierto vapor de agua con cierta presión. ¿Vale? Ahora bien, para conseguir eso, resulta que esta agua no puede estar ni con un nivel muy bajo, porque entonces no estarían bien mojadas la zona esta de intercambiador, ni con un nivel muy alto de líquido, porque si no, por los conductos en los cuales ha de trasegar ese vapor de agua, se pasarían pues gotas de agua, digamos. No es la idea para lo que está pensado eso. Con lo cual, lo normal es que aquí pongamos un controlador de nivel. Se pone aquí una válvula y en función del nivel que se está detectando, se va regulando, abriendo o cerrando esta válvula para conseguir que esté normalmente centrada en 50. ¿Vale? Esto por una parte. Por otra parte, como aquí suele haber una válvula para la entrada de aire y la entrada de gas y la generación de la llama que calienta todo esto, esto pasa casi siempre en industria. Cuando hay una tubería, ponemos una medición de caudal y actuamos sobre la válvula. Y ya tenemos el caudal controlado. ¿Para conseguir qué? Bueno, eso luego lo dirá otro controlador en cascada, como es el caso. Bueno, resulta que aquí lo que interesa es conseguir que el vapor esté a cierta presión, porque es para lo cual se ha diseñado esa instalación de esa caldera de gas, de caldera de vapor, y todos los procesos que vienen detrás que utilizan dicho vapor generado. Con lo cual aquí se pone un controlador de presión. ¿Vale? Pressure transducer, sensor de presión, pressure controller, controlador de presión. Y lo que se decide con este controlador de presión es cuánto gas me gustaría que hubiera. ¿Lo veis? Claro, es que no actúa sobre las válvulas, actúa sobre el caudal de gas de referencia. Y luego estaba este control de caudal que hemos dicho antes que lo consigue. Esta medición de caudal de gas se lleva a un controlador de ratio. Aquí ponemos la referencia de ratio. Es un valor constante porque el gas y el aire se han de mezclar con cierta estequiometría siempre. Bueno, podemos retocarla por la calidad del aire o del gas, pero bueno, la idea es que debería ser algo casi siempre constante y entonces con esto decidimos cuál debería ser el caudal de aire y luego aquí hay un controlador de caudal que consigue dicho. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí una caldera de vapor en la cual hay un total de, fijaros, un control de nivel, un control de presión, 2 controles de caudal y un control de ratio. Hay en total 5 controladores que trabajan de forma coordinada para que toda la máquina funcione. ¿Habéis visto? Y nos aparece un poco de todo. Nos ha aparecido un control estándar, nos ha aparecido un control en cascada, como es este aquí, y nos ha aparecido un control de ratio. Bueno, y otro control en cascada, otro control estándar ahí. ¿De acuerdo?
Bien. Bueno, aquí tenemos otro ejemplo, como el que había comentado anteriormente, donde aquí, por ejemplo, tenemos un control de caudal en el cual el caudal que se busca, el caudal de referencia, viene dado por otro caudal y cierto ratio. Y a su vez este ratio viene dado por conseguir cierta propiedad química aquí. Medimos aquí con un analyzer, un analizador, cierta propiedad química, y este controlador lo que toma como decisión es cuál debería ser el ratio entre las dos, cuál debería ser el ratio entre los dos caudales que estoy mezclando. Bueno, ahora tenemos aquí una explicación de otro controlador que también se da mucho, pero en este caso es un controlador que se da cuando lo que tenemos como oportunidad extra de control no son varios sensores para apoyarnos en obtener más información, sino cuando tenemos varios actuadores que buscan el mismo objetivo. Cuando tenemos varios actuadores que buscan el mismo objetivo, podemos tratar de hacer lo siguiente. Podemos tratar de usar uno de los controladores para conseguir una dinámica rápida, como todas las que hemos aprendido hasta ahora, de quiero que el controlador vaya lo más rápido posible, tal. Y otro actuador lo podemos usar para conseguir el actuador rápido del que hemos hablado antes esté siempre centrado, para que cuando tenga que hacer cosas rápidas tenga siempre mucho margen de maniobra y no se quede congelado arriba o congelado abajo. ¿Vale? Bueno, esto se da mucho, por ejemplo, cuando tenemos un actuador rápido que fuera a ser, por ejemplo, una bomba. La bomba tiene una dinámica básicamente eléctrica y utilizamos un segundo actuador más lento, pero en apoyo al otro, que podría ser, por ejemplo, una válvula. Una dinámica más del orden de los sistemas mecánicos. La válvula pues tarda más en moverse. Bueno, la idea sería la siguiente. Primero ponemos un controlador fino, de rango pequeño, pero que es rápido, y luego ponemos otro controlador más vasto, pero que tiene un rango más grande y que la idea es que vaya cambiando más lentamente, en apoyo al otro. ¿Vale? Y lo normal es que este controlador, fijaros que lo que realimenta no es una medición, sino la acción de control que estoy aplicando con este actuador. Cojo esa acción de control, como la estoy calculando, la tengo disponible, la mido y la comparo con lo que debería ser el valor medio que a mí me gustaría que tuviera esta señal. Y le pongo aquí un controlador muy lento para modificar la segunda acción de control de tal manera que de media esta acción de control esté en este valor de aquí. Aquí tenemos un ejemplo donde podría darse eso. Imaginaos. Tenemos aquí un caudalímetro. Queremos controlar este caudal. Lo primero que haríamos sería poner aquí un sensor de caudal y un controlador de caudal y directamente actuaríamos sobre esa válvula chiquitina para tratar de conseguir que efectivamente este caudal sea igual al valor de esta referencia. ¿Vale? Y esta válvula que hemos chiquitina pues la iríamos moviendo rápido para corregir las perturbaciones, para seguir rápido los cambios de referencia. Pero como es pequeñita, tampoco tiene mucho rango sobre el que trabajar. Entonces, la acción de control que estaríamos enviando a esta válvula la llevaríamos a otro controlador, donde aquí lo normal es que la referencia sea un 50. Me gustaría que la válvula estuviera centrada. Entonces, este controlador, que sería muy lento, iría cambiando muy lentamente esta otra válvula, que es más grande, para conseguir que la otra pequeñita trabaje centrada en su rango. ¿Queda clara la idea esta? Esto se conoce como mid-range control, que de alguna manera, si lo veis bien, aquí también es un control en cascada, pero es un control en cascada de actuadores, porque fijaros que tenemos dos controladores y la salida de uno acaba siendo la entrada del otro. En este caso, la salida de este controlador, que es una de las actuaciones sobre el proceso, acaba siendo la medición del otro controlador. Voy a ir ahora para atrás para que veáis la referencia con el control en cascada de sensores. En el control en cascada de sensores, lo que teníamos es que la salida de un controlador también era la entrada a otro controlador, pero no como la medición, sino como la referencia. ¿Es la idea? Entra al siguiente controlador, pero por otro lado. Muy bien.
Vamos a ver otras técnicas de control posibles. Tenemos el Split Range Control, o control de rango partido, donde lo que tenemos es varios actuadores porque cada uno de ellos solo sirve para unos valores deseados de acción de control. Por ejemplo, si yo quiero controlar el pH de una mezcla, yo lo que puedo tener es una mezcla básica y otra mezcla ácida e inyectar líquidos. Pero no existe el concepto inyecta un líquido negativo, ¿no? Yo no puedo ir ahí no puedo ir a un fluido, a un tanque y buscar ahí los iones de no sé qué que me dicen que aquello tiene más pH que no sé cuánto y extraerlo, eso no tiene sentido. Puedes añadir fluidos, quitar unos concretos, un trozo concreto de fluido que cumpla eso no tiene sentido. Entonces, ¿cómo podemos controlar el pH de una mezcla? Pues teniendo dos actuadores, uno que, por ejemplo, inyecte un caudal ácido y otro que inyecte un caudal básico. Y en función de lo que te pida tu controlador, pues inyectarás uno de los fluidos o inyectarás el otro. ¿Clara la idea? Bueno, ahora vamos a ver el control un poco más lioso de todo esto que hemos visto, que sería el control con varias entradas y varias salidas que están acopladas. Es decir, tenemos dos actuadores y cada uno de esos dos actuadores afecta a dos salidas. De manera que esta salida de aquí está afectada por el actuador U1 a través de esta función de transferencia y está afectada también por el actuador U2 a partir de esta función de transferencia. Y lo mismo en sentido contrario. Esta salida Y2 está afectada por este actuador U2 de esta manera y esta salida Y2 está afectada de esta entrada U1 de esta manera. ¿Habéis visto? Entonces, ¿quién controla ahí a quién? Resulta que si, por ejemplo, yo decido controlar Y1 con U1, yo puedo controlar aquí esto, pero lo que va a pasar es lo siguiente, que cuando yo cambie aquí esta referencia para este controlador, yo conseguiré que esta salida esté donde toca, pero al mismo tiempo, fijaros que esta actuación modificará esta salida y la llevará a un nuevo valor. Con lo cual, si yo tengo aquí otro controlador, el hecho de que este controlador funcione, como me va a modificar esta salida vendría por aquí realimentada, este controlador modificaría esta acción de control para conseguir que I2 valga lo que tenga que valer, y a su vez esta U2 volvería a modificar I1, con lo cual I1 volvería al controlador, en fin, ese bucle no acabaría nunca. Lo que se conoce como el acoplamiento entre lazos. ¿De acuerdo? Y esto es una problemática de control muy común, sobre todo en procesos químicos. Te puede interesar controlar el nivel de un depósito y el caudal que sale. Te puede interesar el caudal que llega y la temperatura en un depósito. Y conforme intentas regular una cosa y la otra, bueno, pues todo se va alterando. No puedes desacoplar los dos problemas. ¿Vale? Bueno, entonces ahí lo que normalmente hay que hacer es un buen emparejamiento. Tomar una buena decisión de quién controla cada salida. ¿Qué actuador vamos a modificar con el objetivo de seguir cada una de las referencias? Una vez hacemos ese emparejamiento y diseñáramos los bucles de forma independiente, luego lo que podemos hacer es, si vemos que hay mucha interacción entre los lazos, considerar la acción de control del otro lazo como una perturbación. Y entonces podemos plantear un desacoplamiento de la misma forma que hacíamos lo que conocíamos como prealimentación. Cómo corregir el efecto de las perturbaciones directamente medibles mediante un sensor. La técnica que hemos recordado que vimos la última clase de teoría. Fijaros, esto de aquí lo que simboliza es una acción de control y una salida y la otra acción de control del otro lazo que nos está mareando. Como yo la estoy calculando en mi propio ordenador, yo la tengo disponible, pues la puedo usar como una perturbación que prealimento. Voy a ir para atrás al control por prealimentación de perturbaciones medibles para que veáis la equivalencia. Voy para atrás y luego vuelvo ahí. Recordad, control por prealimentación. Yo tengo una perturbación medible y la prealimento. ¿Lo veis? Pues esto mismo lo podemos hacer en los sistemas multivariables. Vuelvo donde estábamos. Lo podemos hacer en los sistemas multivariables como si esta acción de control fuera una perturbación medible. ¿Vale? Y usamos esa idea. Vale.
Si la interacción es en los dos sentidos, bueno, pues podemos plantear una estructura que tenga esta pinta. Un desacoplamiento previo, diseñaríamos cada controlador, diseñaríamos este desacoplamiento y entonces ya podríamos controlar todo este proceso multivariable, que tiene varias entradas y varias salidas, a la vez. Vale. Estos desacopladores que pondríamos aquí, estos dos elementos, que tendrían que calcular de esta forma. Bueno, esto es volver a repetir la teoría que hemos visto de prealimentación de perturbaciones. El cálculo se explica igual. En este caso sería G2,1 partido G2,2, en este caso G1,2 partido G1,1. Y aquí el único problema lo tenemos en tener claro esto cómo se nombran. Si queréis, voy a plantearos la nomenclatura para explicar estos procesos. Nos ayudará a entender mejor esas letras de dónde vienen. Bueno, igual que hasta ahora decíamos IDS igual a GDS por UDS, cuando se trata de un sistema multivariable, lo que hacemos es expresar todo esto mediante vectores de señales. De manera que lo expresaremos así, I1ds, I2ds, U1ds, U2ds. Y ahora simplemente tenemos que fijarnos en cada señal. Ahí tenemos que Y1 depende de U1 vía G11. Ese canal que tenemos arriba. Pero a su vez Y1 también depende de U2 pasando por G21. A su vez, Y2 depende de U1 pasando por G12. Y Y2 depende de U2 pasando por G22. Bueno. Como hemos comentado, los desacopladores hemos dicho que deberíamos ponerlos con esta pinta que tenemos aquí. Entonces ahí lo que tendríamos es lo siguiente. Ahí tendríamos que si estas son mis acciones de control U1 y U2, pasaríamos por el desacoplador que hemos comentado. De manera que este de aquí era, por usar la misma nomenclatura, el desacoplador 1 era. Este sería el desacoplador 1. Y aquí tendríamos el desacoplador 2. Y esto nos da unas nuevas acciones de control virtuales V1 y V2, que ya no son U1 y U2. Bueno, entonces ahora lo que deberíamos explicar es este desacoplador de aquí, cómo V1 y V2 se calculan a partir de U1 y U2. Ahí tenemos que V1 y V2, no voy a poner el DS, la pertenencia, digamos la dependencia, quería decir, perdón, de la letra S para no liar. Simplemente voy a expresar esto. Con las funciones estas. Tenemos que V1 es igual a U1 más D2 por U2. Es igual a U1 más D2 por U2. Y si lo hacemos del revés, tenemos lo mismo. ¿Vale? Bueno. Una vez tenemos esta explicación, fijaros que esto de aquí viene a ser esto. Y la U, este vector. ¿De acuerdo? Por otra parte, esto de aquí, de la misma forma, podemos expresarlo como que VDS es igual a DDS. DDS sería esta matriz. Sería esa matriz de ahí. Por UDS. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahora, perdonad una cosa que he cometido un fallo, y es que he nombrado esto del revés. Perdonad. Un momentito, os explico. Voy a la figura, que como la he quitado, la he liado. Fijaros, la acción de control está aquí, que es lo que entra en el proceso. Y esta acción de control es la que calculamos con un desacoplador a partir de las nuevas acciones de control virtuales que nos permiten desacoplar.
acuerdo? Bien. Con lo cual, con lo cual la idea era, perdonad, que esto sea V1, que esto sea V2, que esto sea U1, que esto sea U2. Perdonad el intercambio de variables. Perdonad, ¿eh? Vale, ya está claro. Esto es U1 y U2, que es lo que entra en el proceso. Esto es el desacoplador que estamos diseñando, que tenemos que diseñar. Y tenemos que U1 y U2 vendrán a 2 por esto de aquí, multiplicado por V1 y V2. Esto que tenéis aquí. ¿Vale? Bueno, pues si esto lo sustituimos aquí, lo que tenemos es que Y de S es igual a G de S por el desacoplador y por las acciones de control nuevas virtuales, V. ¿Vale? Es decir, lo que ve nuestro controlador, este aquí y este aquí, es toda esta cosa de aquí. No solo vemos la matriz GDS, que explica la relación entre todas las entradas y todas las salidas, sino que también vemos esto de aquí. Con lo cual, si hacemos el producto de toda esta G por todo este desacoplador D, que tenéis arriba, ese G por D, esto de aquí, es lo que tiene la pinta que estáis viendo ahí. Tiene una pinta de algo, 0, 0, algo. ¿Qué significa eso? Eso significa que si nosotros en nuestro lazo de control incluimos esta estructura de desacoplamiento, como si fueran las peralimentaciones de perturbación, resulta que la salida depende exclusivamente, la salida 1 depende exclusivamente de la acción de control virtual 1 y la salida 2 depende exclusivamente de la acción de control virtual 2. Con lo cual, hemos desacoplado el sistema que se dice. ¿Qué significa? Que yo ya puedo controlar la salida Y1 sin que la salida Y2 se vea afectada. Y, bueno, en este caso, utilizaremos este bloque de aquí para el diseño de uno de los controladores y este de aquí para el diseño del otro controlador. ¿Vale? Este y este. Bueno. Esto ya es un poco más avanzado, es solo para que veáis otras técnicas que existen. Y por ahí, por esta parte de aquí, y todo esto que estamos hablando aquí de estructuras, es por donde evoluciona la continuación de esta asignatura cuando se retoma esta temática, al menos aquí en la UGI, en el máster de Ingeniería Industrial, en la asignatura que hay de Automatización y Control Avanzado de Procesos, que es la continuación de esta asignatura. Se parte en detalle y haciendo problemas y simulaciones de todo lo que hemos visto en este tema. Un ejemplo de control multivariable donde existe ese acoplamiento entre diferentes variables está, pues, por ejemplo, en robótica, en sistemas aerodinámicos de vuelo o en sistemas químicos donde hay varios actuadores y varias señales que queremos controlar a la vez. Aquí es donde básicamente se dan de forma muy fuerte estas interacciones entre lazos que nos llevan a que no podamos usar los controles tradicionales que hemos visto en la asignatura, sino que nos llevan a la necesidad de estructuras de desacoplamiento y tal. Bueno, vamos a ver ahora otro ejemplo que podría ser muy útil en la industria, como sería el control de nivel medio, cuando queremos que en algún tipo de depósito intermedio, para asegurar que las mezclas se llevan a otros procesos y mantienen cierto nivel intermedio para que tengamos siempre suficiente volumen disponible y suficiente hueco disponible a la vez, por si tiene que llegar nuevo fluido. En estos casos tenemos varios objetivos. Conseguir que el caudal de salida sea uniforme y conseguir que el nivel esté entre cierto máximo y cierto mínimo que nos permita que no se vacíe ni que se sobrepase. El control estándar podría ser como este. Tenemos aquí un controlador de caudal gracias a que tenemos una válvula y el caudal de referencia nos lo marca un controlador de nivel. Bueno,
Entonces, una idea es utilizar un control PI lento, mal ajustado, para que de media consigamos este nivel. Y otra opción es un control que se ajuste al nivel que tenemos en cada momento, ¿vale? Para evitar que el nivel se salga de rango en algún momento. Bueno, esto consiste en poner aquí un controlador PID, pero en el cual las ganancias dependen a su vez del nivel. Aquí tendríamos, por ejemplo, cómo acabaría siendo el nivel que tenemos y el caudal que acabamos teniendo para cada nivel, y la idea sería que en función del nivel que cambie, el caudal fuera siempre el mismo, ¿vale? Esa sería la idea. Bueno, fijaros que en función del caudal que estemos pidiendo puede pasar que tengamos un caudal diferente y eso nos pueda llevar a que el nivel del depósito se nos llene o se nos vacíe demasiado rápido, ¿vale? Pues para ello lo que tratamos de hacer es, pues de alguna manera, tratar de ir cambiando lo que es la curva que relaciona el nivel con el caudal en función del nivel que vayamos teniendo y del caudal que vayamos teniendo, para asegurar que el caudal que enviamos, el caudal medio, sea más o menos lineal. Aquí tendríamos una comparativa de los diferentes modos de funcionamiento que hemos comentado. Y simplemente fijaros cómo en la propuesta esta que acabamos de decir, tendríamos que en función del nivel, el caudal prácticamente siempre permanece constante, con esta idea que hemos comentado. Era para que vierais ejemplos de control así avanzado, con algunas cosas así raras, un poco más de detalle que se salen del PID convencional. No es que haya que aplicar ese control ni nada. Bueno, recordad, en este tema hemos descrito, o la idea es que hayáis aprendido a describir por encima las estructuras de control que existen: control por prealimentación, control en cascada, mid-range control, split-range control, control con retardo y predictor, etc. Distinguir las situaciones en las que se pueden utilizar las diferentes estructuras de control. Por ejemplo, lo más básico, utilizaremos el control por prealimentación cuando tengamos un sensor que mide directamente la perturbación que nos afecta. Utilizaremos un control en cascada cuando tenemos un sensor de una variable intermedia que nos habla de la perturbación antes de lo que lo hace el sensor de salida del proceso. Utilizaremos un control con predictor cuando tengamos un sistema con mucho retardo. ¿Vale? Luego, enunciar las ventajas de cada estructura respecto al bucle estándar con PID, pues más o menos ya lo hemos dicho. Las dos primeras que he dicho, prealimentación y cascada, permiten corregir mejor las perturbaciones, y en el caso del control del predictor, con predictor, nos permite tener una dinámica más rápida y menos oscilatoria cuando hay retardos muy grandes en el sistema. ¿Vale? Bueno, calcular los controladores ya hemos visto cómo se haría, y simular un sistema de control cuando se aplican estas estructuras, que es lo que aprendimos a hacer en la última sesión que hicimos por ordenador. Así eso podríamos retomar. Bueno, con esto se ha acabado la teoría que me faltaba por daros de la asignatura. Con esto ya hemos terminado. Recordad que en el inicio de este tema vimos el control por prealimentación y el control en cascada, que es, digamos, hasta donde hemos acotado este tema, lo que es la inclusión de problemas en el examen final. Lo estuvimos incluso haciendo en la última clase, cómo había que resolverlo. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues con esto quedan poco más de 15 minutos. Podemos tratar, sin simulación, porque si no sí que no dará tiempo, podemos tratar de resolver otros problemas de este tema que hayan salido en exámenes anteriores y al menos plantearlos, comentarlos. Y con eso terminar la clase de hoy.
Me parece que hoy no me deja descargar nada esto, no sé qué está pasando. Este es el que hicimos ya. ¿Hicimos el de 2020 o el de 2019? Bueno, es que igual se parecían mucho, me parece. Vale, es que me parece. Es casi el mismo sistema en el 2019 que en el 2020. Como si ya lo hicimos, voy a hacer el del 2018 si acaso. Cambiará un poquito más. Bueno, vamos a ver. Dice, el siguiente diagrama representa un depósito donde U es la tensión aplicada a la bomba de llenado, Q sub V es el caudal de entrada proporcionado por esa bomba, V es la apertura de la válvula de vaciado, Q sub S es el caudal de salida del depósito a través de esa válvula y H es el nivel del depósito. Realmente no hay que pensar en el sentido físico del problema, sino que hay, pero yo creo que es lo que toca. Así que vamos a hacer un pequeño dibujito que explique cómo funciona un depósito que se llena y se vacía y veremos el diagrama de bloques, la relación que tiene con lo que se ve en este esquema. Bien. Tenemos un depósito en el cual tenemos una bomba que coge el líquido por no sé de dónde y al cual le aplicamos, dice ahí, una tensión U. Esto nos provoca aquí un fluido que llega con un caudal Q sub V, caudal entrante, a este depósito. Este depósito cae esta agua por aquí y se va llenando. De manera que aquí tenemos un nivel H. Luego, por otra parte, dice que aquí hay una válvula V que provoca que aquí haya un caudal Q sub S. ¿Vale por aquí? ¿Está clara la idea? Eso es lo que dice el enunciado. Y dice, fijaros, dice, en función de U, yo cambio el caudal de entrada. Y en función de la válvula y en función también de este caudal que de alguna manera está entrando, yo puedo modificar, con el caudal de entrada y el caudal de salida, yo puedo modificar el nivel de agua. Recordad que el volumen, su variación a lo largo del tiempo va a ser igual al caudal entrante menos el caudal saliente. Haciendo un volumen de control, ¿no os acordáis? En termodinámica o mecánica fluidos no habéis hecho este tipo de problemas de conservación de la masa, etcétera. Bueno, pues de ahí viene un poco esa explicación que tenéis ahí. Fijaros, lo de variación de volumen igual a tal, eso nos lleva a un integrador, que es lo que tenemos aquí. Realmente las ecuaciones están bien puestas. Bueno,
Entonces, fijaros, cuando yo modifico la bomba, solo afecto, digamos, de forma inmediata al caudal de entrada. Pero el caudal de entrada es el que finalmente afecta al nivel del depósito junto al caudal de salida. Bueno, realmente este caudal de salida, para que esto estuviera bien, también debería estar afectado por el nivel del agua, pero bueno. Y ahora nos dice, se supone, primer problema. Bueno, esto es un poco para explicaros las variables que aparecen ahí. Lo voy a borrar y me voy a centrar solo en el diagrama de bloques. Para hacer el problema ya lo que es el examen, ¿no? Para que entendierais un poco el problema, lo que dice el enunciado. Borro, ¿eh? Vale. Tenemos ahí U. Ese es el esquema que tenemos. Y nos dice, dibuja, bueno, dice, se supone que se mide el caudal de salida Q sub S. Dice que se mide esto, Q sub S. Se supone que se mide el caudal de salida Q sub S. Además del nivel H. Y la acción de control es la tensión en la bomba U. Dice, dibuja el diagrama de bloques de la estructura de control más apropiada para controlar el nivel y rechazar la perturbación causada por el cambio de apertura de válvula de vaciado. ¿Vale? Eso es lo que nos dice. ¿Qué estructura de control propondríais? Tenemos un sensor para medir la señal que queremos controlar, lo normal, lo estándar, perfecto. Y luego tenemos una medición de una señal intermedia, pero fijaros, fijaros en la teoría, que es la clave de estas estructuras. Os lo recuerdo. Hemos visto control por prealimentación, que consistía en yo tengo una medición directa de la perturbación que me entra. ¿De acuerdo? Y luego teníamos, por otra parte, el control en cascada, que consistía en decir yo tengo una medición intermedia que tiene que ver con la perturbación. ¿Lo veis? ¿Cuál es la diferencia? Y esta es la clave para entender este problema. La diferencia es que en este esquema de aquí, yo mido esta señal que me entra, pero fijaros que esta señal realmente no tiene por qué ser solo así. Realmente eso... Esta señal... Esa señal de perturbación... Esta señal, la primera es siempre... Esta señal de perturbación puede ser así o puede venir también, o sea, que aquí hay otra perturbación 2, digamos, y que lo que medimos es esto. Pero bueno, la cuestión es que esté en el canal que directamente suma aquí. ¿De acuerdo? Pero no tiene por qué estar ni esta GDS ni esta GDS. Que es el caso. Es decir, el usuario modifica la válvula. Por esa válvula no se mide su posición. Lo que sí que se está midiendo con un caudalímetro es el caudal que se está generando por culpa de esa apertura de válvula. Es decir, se mide una variable intermedia, pero no una variable intermedia de por aquí, de las que quedarían dentro del lazo, sino una variable en el canal de entrada de la perturbación. ¿De acuerdo? Con lo cual, la estructura de control aquí más apropiada sería el control por realimentación y prealimentación. Aquí tendríamos el PID,
Lo podéis dibujar así el PID o lo podéis dibujar así, es lo mismo. Aunque, o sea, si todo esto lo metéis en una caja, sería la misma idea. Y la cuestión es que aplicaríamos aquí el control por prealimentación. Cogeríamos esta señal y la pasaríamos por, la prealimentación. ¿Vale? Y aquí podéis poner el signo que queráis. Si ponéis más, simplemente luego hay que pensar ahí qué hay que poner. ¿Vale? Esto es lo que propondríamos como respuesta a ese primer problema. ¿Vale? Y se supone que se mide el caudal de salida y se mide H, la estrategia de control debería ser esa. Control por realimentación y prealimentación de la perturbación medible. ¿Vale? Vale. Bueno, ahora tendríamos que calcular, dice, las ganancias necesarias del resto de lazos de control. Bueno, ahora tendríamos que diseñar el controlador PID-C. Ese controlador PID lo diseñaríamos en función de aquello que ve el controlador, que lo que ve el controlador es G1 por G2. Y con signo más ahí, entonces no se cambia el signo. ¿Vale? Y calcularíamos G1 por G2 y con eso diseñaríamos un controlador. Vale. Por otra parte, ahora tenemos que diseñar GFF. Bueno, para diseñar GFF, recordad que la idea es hacer que esta señal que yo estoy midiendo, que yo consiga cancelar su efecto gracias a este bloque que he puesto por aquí, con respecto al efecto que tiene de forma directa por aquí. ¿Vale? Con lo cual, ¿qué efecto tiene esto por aquí? H es igual a G2 por esta señal. Esta señal, con respecto a QS, es igual a menos QS, entra por ahí, y es igual a GFF por G1, más GFF por G1 y también por QDS. Con lo cual, si yo quiero que esto sea 0, en función de QDS, que es la expresión que acabo de representar aquí, lo que necesitamos es que, fijaos que yo puedo sacar aquí factor común QS a la derecha, con lo cual, de aquí, para que esto valga 0, yo lo que saco es que menos 1 más GFF por G1 debería ser igual a 0. Eso es lo que sacamos de ahí. Dime. No. O sea, yo estoy explicando H. Y H es igual a G2 por esto que hay aquí. Y esto que hay aquí es igual a menos QS más QE. Pero QE a su vez es igual a G1 por U. Y ahora estoy estudiando qué pasa cuando yo U lo calculo a través de GFF por la medición de QS. Pues tras hacer toda esa sustitución, llegamos a esto. Y lo que tú has dicho, es verdad, esto es QE, pero yo lo que quiero es sacar QS factor común. Si yo saco QS factor común, me queda G2 por menos 1 más GFF por G1 por QS igual a 0. ¿Vale? Entonces, yo ni G2 ni QS lo puedo tocar. Yo lo único que puedo tocar es eso que me queda en medio, porque ahí es donde aparece GFF, que es mi grado de libertad en el controlador adicional. ¿Vale? Entonces, de ahí sacaríamos que GFF con la estructura que os he propuesto ahí es igual a 1 partido G1. Lo que pasa es que 1 partido G1 eso nunca va a ser realizable y de todas maneras siempre hemos dicho que hay que hacerlo con la ganancia estática. Con lo cual, GFF tendría que ser 1 partido G1 de 0. Y G1 de 0 vale 2, ¿no? Pues 0,5. ¿Vale? Bueno, puede que en el resultado que tenéis ahí propuesto, a lo mejor, porque eso es libre, a lo mejor ahí hemos propuesto que la prealimentación vaya con signo menos. Entonces ahí saldría con signo también cambiado. ¿De acuerdo? Eso es libre. No os preocupéis si lo ponen menos o más. ¿Vale? Bueno. Lo vamos a dejar aquí porque tengo que recoger y tengo otra clase en punto y ya no llego ni de broma. ¿Vale? El próximo día, todas las clases que van a quedar hasta ahora
yo no sé si están planificadas en el calendario o no todas para cumplir con los créditos, pero como os comenté, mi idea es venir siempre en el horario que hemos hecho todo el curso. ¿Cuántas clases quedan? Yo vendré igual siempre y hacemos tutorías, o sea, problemas de preparación del examen final. ¿De acuerdo? No, gracias por venir. No, una cosa, me preguntan si la clase se colgará. Es que lo he contestado ya muchas veces y en muchos correos. Este grupo es presencial. El hecho de retransmitirlo, bueno, es un poco por ayudar a la situación, pero por algún motivo nuestro grupo es presencial. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, incluso aquellos grupos que se retransmiten de forma obligatoria, no como nuestro que lo estoy haciendo de forma voluntaria, incluso en aquellos grupos tampoco se graban las clases para difundirlas. Yo las estoy grabando porque la universidad nos recomienda al profesorado que alguna vez en tu vida te mires cómo es tu docencia para que mejores. Yo lo estoy grabando en ese sentido, para un uso personal. No es para un uso de difusión. Para un uso de difusión la clase sería pues de otra manera diferente, no esto de la cámara y tan lejos. ¿Vale? Espero haber contestado.